Pues muchas gracias por la presentación y por invitarnos a esta jornada. Les voy a hablar de una planta de tratamiento de aguas residuales industriales de la industria agroalimentaria, en concreto de una fábrica de helados, y cómo de tener un problema, que era el tratamiento de un agua residual, hemos conseguido obtener un recurso porque ya se está reutilizando parte. Es una planta un tanto peculiar porque está muy metida en el núcleo urbano. Si la ven aquí, está en la ciudad, bueno, en el municipio de San Vicente del Raspeig, que está pegado a Alicante. Y como ven, está separada por una calle de la Universidad de Alicante y de viviendas y de, en fin. Tenía el espacio completamente limitado. Cuando se plantearon hacer una planta depuradora que no tenían hasta ese momento, pues el espacio era el que era extremadamente limitado. Por lo tanto, se optó por una tecnología de MBR. Hay que tener en cuenta que es un agua industrial con muy alta carga orgánica. Estamos hablando de una DQO que de media está en 12.500 miligramos litro. O sea, es un agua que no es ninguna broma, es difícil de tratar. Como contrapartida, es relativamente fácilmente biodegradable, o sea, algo de bueno podía tener. Tiene además un altísimo contenido en grasas, porque es una industria que trabaja con lácteos y por lo tanto tiene mucho contenido en grasas. Además, el agua viene bastante caliente, viene a una temperatura de unos 30 grados y eso nos genera también problemas en el proceso biológico. Hay además variabilidad estacional, de hecho se produce una parada de toda la fábrica con una parada de entrada de agua y, por supuesto, está completamente desequilibrada en nutrientes, no tiene prácticamente nitrógeno y fósforo y hay que suministrarlo. Como digo, se optó por la línea de MBR básicamente en aquel momento porque no había otra solución en cuanto a espacio. En la línea de tratamiento, bueno, pues hay un tratamiento muy sencillo, es un tamizado y un desengrasador. Hay un tanque de homogenización, regulación de caudal y también regulación de pH. Una flotación por aire disuelto y ya entramos directamente al reactor biológico de membrana. Posteriormente se añadió una filtración de seguridad y una desinfección con hipoclorito. Los lodos se almacenan, se espesan y se centrifugan y se almacenan, todo ello dentro de la misma nave, todo cerrado y convenientemente desodorizado, porque como hemos visto está a una calle de distancia de la vivienda más cercana. Como no había espacio, la planta se tuvo que construir en varias plantas, valga la redundancia. En el sótano, digamos, a nivel -1, está el reactor biológico y las membranas y también el reactor de homogenización. Y encima, bueno, también utiliza parte del patio de movimiento de camiones y encima del reactor biológico es donde está toda la zona de tratamientos de la línea de fangos, las soplantes, etcétera. Aquí vemos algunas imágenes de la instalación. Como vemos, está todo súper compacto. Las membranas que se utilizaron fueron membranas de doble piso de placa plana de Toray, membrana sumergida. También nos generó algunos problemas a la hora de diseño, pero que fueron solventados. Como hemos visto antes, la DQO de entrada es muy alta. Estos son datos, los valores mensuales del mes del año 2015. Como vemos, estamos todo el rato por encima de 10.000 y con algunos puntos, algunos picos que llegan casi hasta 25.000 miligramos litro. Como decía, es especialmente preocupante el tema de la temperatura. El agua de entrada, como vemos aquí, ya estaba al inicio sobre los 30 grados y puesto que tenemos el proceso biológico enterrado y es un proceso exotérmico y además estamos metiendo aire caliente, pues tenemos un aumento de temperatura en el propio proceso biológico, de manera que en algunos momentos se alcanzó la temperatura crítica de 40 grados centígrados, crítica tanto por el proceso biológico como por las propias membranas. Se optó por hacer una refrigeración del agua de entrada ya en 2012, de manera que se consiguió estabilizar la temperatura siempre por debajo de los 35 grados. Estos son datos de temperatura del año 2015 y vemos que más o menos está en esos 35 grados, aunque en la época de verano seguimos teniendo algunos problemas. La temperatura nos genera problemas, como decía, por las membranas, por el proceso biológico.
y también mucho problema de difusión de oxígeno, con lo cual hemos tenido que implementar diferentes medidas. Se ha hecho, como decía, refrigeración del agua de entrada, se ha hecho también refrigeración de las soplantes, del aire de las soplantes, para intentar no calentar con el aire que estamos aplicando, pues nos demanda más aire, aplicamos más aire y lo que estamos haciendo es calentar más y por lo tanto nos demanda más. Y con eso hemos conseguido estabilizar la planta. Otro problema derivado de la buena calidad que le estamos exigiendo al agua y de la alta carga es que tenemos también una alta concentración de sólidos suspendidos en el reactor. No lejos de lo normal en un MBR, pero sí bastante alto, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un reactor a muy alta temperatura. Y como vemos aquí, pues se ve influido claramente el oxígeno disuelto por la concentración de sólidos en el reactor. En cualquier caso, a pesar de todos estos problemas, la calidad del agua obtenida es excelente. Si vemos aquí, este es el agua bruta, esta es la salida del DAF. Hay una eliminación, dependiendo de la época y dependiendo de diversos factores, que puede oscilar entre el 10 y el 30% de la materia orgánica, y el resto lo eliminamos en el reactor biológico. Y realmente la salida de permeado es muy buena. Estamos hablando de un vertido, o sea, de una salida de permeado con un valor medio de 2015 de 124 miligramos litro de DQO. Y los demás valores también sólidos, por supuesto, prácticamente ausencias, salvo algún episodio de rotura de una membrana o algo así. Estos son los valores de todos los parámetros que nos exige Confederación para el autocontrol, porque debido a que tenemos esta buena calidad de agua, se decidió utilizar este agua. Pues es tontería tener un agua tan buena para tirarla al colector, o sea, ni siquiera vamos a verterla, la vamos a tirar al colector porque no teníamos autorización de vertido. Entonces se puso una instalación adicional de una filtración de seguridad que realmente no sería necesaria, pero bueno, se puso por seguridad y una dosificación de hipoclorito. Y se solicitó autorización de vertido y autorización para reutilización. En principio, la autorización, los valores, estos son los valores del autocontrol y estos son valores de los análisis externos. Y como vemos, bueno, la turbidez está muy bien, siempre por debajo de 1. Hay un único punto que se escapó, una unidad formadora de colonias de E. coli, pero que luego se controló, fue un fallo en la dosificación de hipoclorito. Entonces, una vez que tenemos este agua, ¿qué podemos hacer con ella? Porque está claro que vertido al alcantarillado es probablemente lo peor que podamos hacer. Vertido a cauce público no se plantea, estamos en un núcleo urbano, no es posible. Reutilización en el interior de la fábrica. Es imposible, estamos en una fábrica agroalimentaria, está prohibido por ley, de hecho. El uso que nuestro cliente, Helados Alacant, quería realmente, porque es un consumo muy importante de agua, es el uso en torres de refrigeración. Pero no se ha conseguido el permiso para este uso. Entonces, lo estamos utilizando ahora mismo para riego de la jardinería dentro de la fábrica. Se ha establecido un contacto con el Ayuntamiento de Alicante, San Vicente del Raspeig, para poder ceder el agua para el uso de jardines públicos, pero está todavía en negociación. Actualmente tenemos, como decía, una autorización de vertido de 2012. En principio se solicitó en 2012, se aprobó en 2014. En principio se solicitaron una dotación de 1.100 metros cúbicos año y nos encontramos con la sorpresa en la resolución de que estos eran los valores que nos imponían. Entonces, bueno, la DQO lo entendemos, la DBO también, pero es que resulta que en cloruros y sulfatos nos pedían 250, que son los límites que se establecen para agua potable y que, de hecho, el agua potable de la zona, pues habría que analizarlo en el tiempo, pero muy probablemente no cumpla. En el año 2014 se solicitó una modificación de esta autorización de vertido inicialmente, después de reutilización, perdón, y se adoptaron los valores que realmente tenía el agua de entrada. O sea, y actualmente se está utilizando el agua para el riego de los jardines de la fábrica. Y esto es todo. Muchas gracias y quiero agradecer a mis compañeros de SADIT y a Enrique Ortiz de Helados Alacant, porque sin ellos imposible. Gracias.